como lo anunciamos en la primera clase, dijimos que vamos a llamar a 3 testigos para dar testimonio acerca del tema que estamos estudiando en el curso. De los 3 testigos, el primero que vamos a llamar es el testigo bíblico y le vamos a otorgar 2 clases, es decir, las 2 clases de hoy, que son la segunda y la tercera clase del curso, y que las 2 las damos hoy en continuación. Vamos a darle el honor de 2 clases enteras, para después al segundo testigo, que es la arqueología, le dedicaremos la clase número 4, y a las fuentes egipcias, la clase número 5, para luego, en la clase final, la número 6, hacer un resumen y una pequeña discusión confrontando o encauzando junto, resumiendo todos los testimonios de estos 3 testigos. Y comencé, como acabo de decir, comencemos hoy con el testigo bíblico. Como ya hablamos en la primera clase, la Biblia contiene este relato que está en la base, que es una piedra angular del judaísmo y por extensión también del cristianismo, porque nos relata los comienzos, los albores, los comienzos de esa epopeya impresionante de las tribus hebreas que entran a la tierra de Israel. Y si lo resumimos muy generalmente, muy a grosso modo, lo que vamos a hacer ahora es muy generalmente los puntos, 6 o 7 puntos, que cada uno de nosotros que ha leído alguna vez la Biblia o ha tenido contacto con la historia bíblica, los puntos estos son los puntos que nos han quedado grabados, resumidos en nuestra memoria. Principalmente, después cuando nos adentremos en los textos mismos, van a ver que las cosas no son tan sencillas, son bastante compuestas y bastante complicadas. Pero, en general, ¿qué es lo que nos cuenta la Biblia? La Biblia nos cuenta que las tribus israelitas salen de Egipto después de un largo periodo de esclavitud. Estoy seguro que todos ustedes van a concordar conmigo, porque es lo que nos queda en la memoria. Deambulan por el desierto, donde forman su fe monoteísta, creen en un solo Dios, en Adonai, penetran desde el sur, ¿sí? Veniendo desde el sur a la banda oriental del río Jordán. Dentro de unos segundos lo vamos a ver en el mapa, no se preocupen. Cruzan el Jordán, ¿sí? Vienen aquí. No. ¿Ven lo que señalo? Me imagino que sí. Entran aquí, entran desde el sur, ¿sí? Y cruzan el Jordán, cruzan el río Jordán. El río Jordán corre de norte a sur, desde el mar de Galilea, o Kineret, como lo llamamos. El río Jordán corre aquí por el valle del Jordán y desemboca en el mar Muerto. El cruce del Jordán está relatado en el libro de Josué como un hecho milagroso, muy parecido a la separación de las aguas de Moisés cuando pasa el Mar Rojo. El mismo milagro se le concede a Josué, según el relato del libro de Josué. Las aguas se parten en 2 y los israelitas penetran a la tierra de Canaán occidental, que es Canaán propiamente dicha. Entran aquí, cruzan el Jordán, dijimos, y entran a la tierra de Canaán y la conquistan tras un largo periodo de lucha. Ese largo periodo conoció victorias y derrotas. Durante ese periodo, los hijos de Israel fueron influenciados por los cananeos, lo cual produjo que adoptasen parte de sus creencias religiosas politeístas. Hasta aquí lo que todos nosotros, estoy seguro, nos recordamos. Ariel, quisiera que me diga si ustedes ven la señal de mi mouse cuando yo lo muevo. Yo no estoy seguro si todos lo ven. Sí, en Gilgal. Sí, muy bien, sí, muy bien. Bien. Todos lo ven, perfecto. Vamos a ver otra vez el mapa. Aquí a la izquierda vemos otra vez el mapa, el lugar enfrente de la ciudad de Jericó. Las tribus cruzan milagrosamente, se le abren las aguas y cruzan el Jordán.
y luego hacen expediciones, ¿sí? Ahora pasemos ahora al mapa de la derecha, cruzan, combaten la primera ciudad, por eso se volvió tan emblemática. La primera ciudad cananea a la cual conquistan es la ciudad de Jericó. También se les hace un milagro, la conquistan, la destruyen totalmente, y de ahí, sí, aquí estas son las, perdón, me salté, antes de eso, por supuesto, conquistan parte de la banda oriental del Jordán, en donde se establecen 2,5 tribus de los israelitas, y los demás cruzan, ¿sí? Y aquí tenemos el mar de la Galilea, como dije, con el río Jordán y del Mar Muerto. Hoy en día vamos a dedicarles bastante minutos también a la geografía, porque la comprensión de la geografía y de la topografía de la tierra de Israel es fundamental para entender los textos. Eso es uno de los grandes problemas. Hay mucha gente que lee los textos bíblicos sin estudiar la geografía, la geopolítica y la topografía, y es muy problemático. Es muy problemático porque la falta de conocimiento de esas tres cosas nos pueden sacar, yo diría que obligatoriamente nos sacan del contexto del texto mismo. Ahora, volviendo al libro de Josué, que dentro de un minuto vamos a empezar a examinarlo de una manera, vamos a escudriñarlo de una manera más minuciosa. En general, nosotros conocemos el relato de que Josué, al frente de las tribus israelitas, realiza 2 o 3 campañas fulminantes y derrota a los reyes cananeos. Como recordarán, se lo recuerdo otra vez y puede ser que lo diga varias veces más a lo largo del curso, los cananeos, Canaán jamás existió como un país, sino que se trataba de un territorio que estaba subyugado por el imperio egipcio y que estaba compuesto por ciudades-estado. Esa es la realidad que la conocemos por los textos egipcios y que concuerda con la visión bíblica de estos relatos en los cuales los israelitas combaten contra ciudades-estado cananeas y las conquistas. Ahora, los relatos bíblicos acerca de estos acontecimientos están relatados sobre todo en los libros de Josué y de Jueces. Y digo sobre todo y no totalmente, porque todos los que han repasado toda la historiografía bíblica hasta el final de los libros de los Reyes, como ustedes sabrán, los cananeos siguieron existiendo al lado de los israelitas, incluso después que los israelitas levantaron aquí un reino. Por ejemplo, la ciudad cananea de Jerusalén fue conquistada recién por el rey David. Es decir, es un ejemplo clásico, típico, de ciudad cananea, de un enclave cananeo que sigue existiendo aún dentro del periodo del reino que viene después del periodo del cual estamos estudiando aquí. Eso quiere decir, muy a las claras, que incluso que según la Biblia misma, los israelitas no mataron a todos los cananeos. ¿Sí? La prueba está a Jerusalén, por ejemplo, que sigue siendo cananea hasta que David la conquista. Otra ciudad, la ciudad de Geser, que es conquistada por los israelitas recién en la época de Salomón. Hasta la época de Salomón había enclaves cananeos que siguieron existiendo. ¿Sí? Pero, o sea que si queremos extender todo el relato de esta epopeya, tendríamos que estudiar también los libros de Samuel y de Reyes. Pero no lo vamos a hacer aquí. La mayor parte de la epopeya, como dije, está principalmente expuesta en los libros de Josué y de Jueces, y es lo que vamos a estudiar aquí durante este curso, en estos precisos momentos. Hagamos una pequeña reseña de estos 2 libros. El libro de Josué comienza con la designación de Josué
como sucesor de Moisés, estando en la banda oriental del río Jordán. Es decir, Moisés termina su carrera cuando las tribus penetran, como acabamos de ver en el mapa, de sur a norte, ahí en la zona de la montaña de Nebo. Ahí Moisés muere y Josué es designado su sucesor, y de ahí arranca el libro de Josué. El segundo punto el libro de Josué describe el cruce del Jordán, milagroso, y la lucha contra los cananeos para conquistar la tierra, y finaliza con la muerte de Josué. El libro de Josué finaliza, como es lógico, como es de esperar, con la muerte de Josué. El segundo libro comienza con la muerte de Josué y describe la lucha contra los cananeos para conquistar la tierra bajo el liderazgo de líderes tribales llamados jueces, que lo sucedieron a Josué. Según el libro de los jueces, Josué no conquistó toda la tierra de Canaán, y después de morir, las tribus hebreas continuaron luchando contra los cananeos, o individualmente o en coaliciones tribales de 2 o 3 tribus o de 8 o 9 tribus contra los cananeos, y al frente de ellas estaban líderes tribales que los llaman jueces. Jueces no en el sentido judicial de la palabra, sino en el sentido de líderes políticos y militares. Ahora, señores, vamos a empezar a estudiar más detalladamente el libro de Josué. Si vemos el libro de Josué, lo vemos detalladamente, y como les dije en la clase anterior, yo de tanto en tanto les voy a dar datos para que ustedes continúen este estudio personalmente, o por internet o personalmente. Si estudiamos el libro de Josué de una manera científica, como lo hacemos nosotros en las universidades, queda muy claro de que el libro de Josué no es un libro, no es un libro único, sino que está compuesto por 2 partes. Es muy importante lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque las 2 partes estas tienen nos transmiten 2 narrativos diferentes, muy diferentes, no del todo diferentes, pero muy diferentes. Y tenemos que poner en esto mucho cuidado para comprender la fuente bíblica. La primera parte del libro de Josué está compuesta por los primeros 12 capítulos. El libro de Josué tiene 24 capítulos. La división en capítulos es una división tardía, hecha en Europa en la Edad Media, ¿sí? No es algo antiguo, no es algo que nos tiene que obligar realmente a dividir así. También es una observación que es muy útil hacerla. Pero, según la división actual que todos usamos, los 12 primeros capítulos de Josué componen un libro en sí mismo, que tienen un narrativo único. Ese narrativo, si lo resumimos en pocos puntos, como lo he hecho aquí, ese narrativo es el siguiente. Josué, al frente de las tribus, conquista la ciudad de Jericó, y luego toda la tierra de Canaán en varias expediciones arrolladoras. Conquista todo. En 3 o 4 expediciones militares, una contra una coalición de ciudades cananeas del norte, otra contra otra coalición cananea del sur, una batalla contra la ciudad de Ai y Beitel, etcétera, logra conquistar todo, según el narrativo de la primera parte de Josué. Segundo punto, al final de la conquista no quedan cananeos en la tierra de Israel. Josué los aniquila a todos. Según el narrativo Josué aniquila a todos. Dentro de poco, después de esta diapositiva, vamos a leer juntos algunos versículos para demostrar lo que estamos leyendo aquí. Salvo 2 excepciones, la Rahab, que fue en Jericó quien ayudó a los israelitas a conquistar la ciudad, ella y toda su familia es perdonada y ella se incorpora a los israelitas. Y los gibonitas son 5 ciudades cananeas que se incorporan a los israelitas. Salvo esas 2 excepciones, según el narrativo Josué aniquila a todos.
aniquila a todos, no quedan cananeos. Los pocos que quedaban se incorporan a los israelitas, es decir, que según este narrativo, de aquí en adelante, los israelitas hicieron una limpieza étnica y son los únicos que viven aquí. Tercer punto, el asentamiento israelita se extiende en un territorio inmensamente grande desde el río Éufrates en el norte. ¿Sí? Eso es en síntesis la primera parte de Josué. Ahora, la segunda parte de Josué es el capítulo 13, inmediatamente a la primera parte, hasta el capítulo 19. Los demás capítulos son listas de ciudades, temas que no tienen que ver con lo que estudiamos aquí. Desde el 13 al 19 es como si fuera otro libro de Josué. Es decir, el héroe es el mismo, pero el narrativo nos cuenta una historia totalmente diferente. Tenemos que abrir bien los ojos y poner mucho cuidado. El segundo narrativo, o el narrativo de la segunda parte, mejor dicho, nos dice que Josué muere sin que la mayor parte de la tierra de Canaán haya sido conquistada. No solo que no conquistó toda la tierra de Canaán, sino que la mayoría de la tierra de Canaán no fue conquistada. Segundo punto, los israelitas logran controlar solo las zonas montañosas, a vez que los cananeos continúan controlando los valles. Tercer punto, el asentamiento israelita se extiende desde la ciudad de Dan en el norte y no hasta el Éufrates, como la primera parte de Josué. ¿Sí? Ahora pasamos al libro de los jueces. El libro de los jueces concuerda, va mano a mano, van de la mano con el narrativo de la segunda parte de Josué. Según el libro de los jueces, realmente Josué murió y no hizo la mayoría del trabajo que tenía que hacer. Similarmente a la segunda parte de Josué, los israelitas logran controlar solo las zonas montañosas, a vez que los cananeos continúan controlando los valles. El libro de los jueces describe la lucha contra los cananeos es ardua y llena de victorias y fracasos. Muchos fracasos, o sea, está muy lejos de ser, no es propagandístico para nada. Al contrario, son relatos muy reales que muestran los errores y los aciertos, con muy pocos milagros. O sea, en el libro de los jueces, muy en acorde con la segunda parte de Josué, los relatos son más humanos, más reales y menos milagrosos. El tercer punto, el asiento israelita se extiende desde Dan en el norte, como acabo de decir, Jueces va de la mano con la segunda parte del libro de Josué. Ahora, si aplicamos esto al mapa, vemos aquí los límites de la tierra prometida según el Pentateuco, según la Torá, en el capítulo número 13. Anótenlo y búsquenlo por sí mismo. Y de la primera parte de Josué conquista desde aquí, desde el Éufrates. Fíjense qué inmenso territorio. En cambio, según la segunda parte del libro de Josué, Josué conquista solamente desde aquí, aquí donde estoy señalando es aproximadamente la ciudad de Dan, y hasta el sur, ¿sí? Hasta el sur. Y tampoco este territorio no lo conquista todo, sino que todo lo que ven aquí, todos los grandes valles que ven aquí, no los logró conquistar. No lo logró conquistar. Fíjense la diferencia tremenda que hay entre los dos narrativos. Adelante. No solo eso, sino que cuando tomamos los dos libros, tanto Josué como los jueces, cuando tomamos los dos narrativos, vemos que hay muchas historias que están repetidas con diferentes versiones. Es decir, que hay contradicciones.
Si tomamos los dos libros y leemos toda la historia, nos preguntamos preguntas. La gran contradicción es lo que acabamos de ver. Uno dice que conquistó hasta el Éufrates y el otro dice que no. Uno dice que aniquiló a todos los cananeos y el otro dice que no. Los cananeos siguieron con sus ciudades ahí en los valles, ¿sí? Y no solo eso, sino que hay, por ejemplo, si nos preguntamos quién y cuándo, qué líder israelita y cuándo fue conquistada la ciudad cananea de Hebrón. La ciudad de Hebrón es importantísima. En las montañas de Judá era la ciudad cananea más importante, era un enclave, una ciudad muy importante. Y si ustedes estudian fijamente los dos libros estos y se preguntan cuándo fue conquistada la ciudad de Hebrón, van a encontrar 4 historias diferentes. En la columna de la izquierda, si ustedes leen el capítulo 11 de Josué, Josué conquistó la ciudad israelita de Hebrón. Y como esto pertenece a la primera parte del libro Josué, aniquiló a toda la población y de aquí en adelante Hebrón pasó a ser una ciudad israelita o quedó totalmente destruida hasta que los israelitas la volvieron a construir. Pero si ustedes hablan del libro de los jueces, ¿sí? Por ejemplo, el libro de los jueces en el primer capítulo, entonces ahí leemos que Hebrón fue conquistada recién en la época de los jueces, es decir, después de la muerte de Josué, ¿sí? Es imposible que los dos tengan razón, ¿no? Son dos relatos diferentes. Tenemos contradicciones. El primer testigo que citamos hoy, la fuente bíblica, contiene en sí contradicciones. Hay quienes dirán que nuestro testigo es un testigo no válido porque se contradice a sí mismo. Y hay otros estudiosos, entre ellos puedo decir también yo, que decimos totalmente lo contrario, porque un testigo falso jamás se contradice a sí mismo. Si un testigo falso inventa una historia, la inventa totalmente, ustedes no van a encontrar ninguna contradicción. Lo que van a recibir va a ser una historia perfecta donde relata todo lo que... En cambio, las diferentes historias que tenemos aquí son típicas de la historiografía de pueblos que han pasado su historia verbalmente, pueblos nómades que se han establecido y han pasado de generación en generación sus historias verbalmente, y después de un periodo de siglos, después de 200, 300 siglos, cuando amalgamaron todas esas historias verbales en testimonios escritos, por supuesto que nos puede pasar hoy en día. Si ustedes hoy en día investigan a 3 testigos de una batalla de la Segunda Guerra Mundial, van a recibir 3 relatos diferentes, siempre. Si la historia fue pasada verbalmente, siempre. Y aún cuando fue escrita. Tomen ustedes los periódicos de 2 países en guerra, de las últimas guerras, van a leer 2 historias diferentes y también hagan entrevistas a 2 participantes de esa guerra y van a recibir también 2 historias diferentes. Eso no quiere decir que esa batalla o que esa guerra no existió. Existió. Y lo más probable es que las 2 partes tengan un poco de razón y que ninguna tenga el 100% de razón. Es decir, los textos que tenemos hoy en día en nuestras manos son textos que fueron pasados fueron escritos siglos después de los hechos, del acaecimiento de los hechos. Los libros de Josué y de los jueces fueron escritos recién cuando los israelitas establecieron un país organizado con un rey, con escribas, etcétera. Y recibieron diferentes versiones y no tuvieron el problema de dejarnos diferentes versiones, aun que se contradicen, aun versiones que se contradicen entre ellas. Eso es lo que recibimos, y nosotros como estudiosos, como investigadores, tenemos que poner atención a todo y analizar cada una de las versiones, siendo conscientes de que estas existen. Ahora, amigos,
Ahora vamos a leer algunos versículos, algunos cuantos versículos de las dos partes para ver las diferencias que hay entre estos dos narrativos que vemos aquí. Vamos a leer primero a la primera parte de Josué, esa que dijimos que según la cual Josué conquista y aniquila a todos desde el Éufrates, desde el río Éufrates hasta el sur. La primera parte de Josué, el capítulo 1, dice así, voy a leer a partir del versículo 3, tal como le prometí a Moisés, dice Dios, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas. Tierra de los hititas ¿se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? Que ahí estaba el límite con el imperio hitita. Los hititas llegaban hasta el río Éufrates. Tierra de los hititas hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. ¿Sí? Después leemos en el capítulo 10, todavía estamos en la primera parte. ¿Recuerdan? Los 12 primeros capítulos de Josué es un libro por sí mismo, con este narrativo. Nos relatan aquí, como en toda la primera parte, nos relatan de que Josué sigue conquistando ciudades y aniquilando a toda la población. Leo desde el versículo 40, hirió pues Josué toda la región de las montañas y del Negev y de la Shfelá. Después le voy a mostrar en el mapa dónde queda la Shfelá y de las cuestas, es decir que según lo que dice aquí, Josué conquista tanto la región montañosa como los valles y la Shfelá y todos, y a todos sus reyes, sin quedar nada. Todo lo que tenía vida, mató, los aniquiló, al modo que Adonai, Dios de Israel, lo había mandado. E hirióles Josué desde Kadesh Barnea. Kadesh Barnea están en el norte de la península del Sinaí, en el sur. Es decir, que desde allí hasta el Éufrates, todo ese inmenso territorio. Y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón, todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque Adonai, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Milagrosamente. ¿Sí? Seguimos con la primera parte del libro de Josué. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de esos reyes y a todos los reyes de ellas y los mató a cuchillo y los destruyó, como Moisés, siervo de Adonai, lo había mandado. Y los hijos de Israel tomaron para sí todos sus despojos, etcétera, etcétera, sin dejar alguno con vida. Es una frase terrible, ¿no? Sin dejar, aniquilaron a todos. De la manera que Adonai lo había mandado a Moisés su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Adonai había mandado a Moisés. Esto está, señores, esto está muy claro. Esto está muy claro. Una aniquilación total desde el Éufrates hasta el norte de la península Sinaí. Josué aniquila a todos. ¿Sí? Seguimos con la primera parte. Leo al principio, Josué logró conquistar toda aquella tierra. La región, ahora, lo que digo ahora es muy importante, la región montañosa, todo el Negev, toda la región de Gosén, el valle, el Arabá, la región montañosa de Israel y su valle, es decir, hace hincapié en que conquista tanto la zona montañosa como la zona de los valles. Después se explica todo, no vamos, esto está muy claro, no voy a leer todo aquí, las cosas están muy claro. Voy a leer aquí el versículo 23. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra, conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel, según la distribución tribal. Por fin, aquella región descansó de las guerras. Es decir, que Josué, en su propia vida, hizo todo, conquistó toda la tierra. ¿Sí? Según los límites que vemos aquí, desde el Éufrates en el norte
hasta el norte de la provincia, de la península del Sinaí, en el sur. Ahora, señores, pasemos a la segunda parte de Josué. Dijimos, la segunda parte comienza desde el capítulo 3 hasta el capítulo 19. Les recomiendo mucho, anoten después, mañana, cuando tengan tiempo, lean el capítulo 13. El capítulo 13 dice todo lo contrario de lo que dice el primer relato. Muy interesantemente, todos los comentaristas han puesto cuidado en esta contradicción. Contradicción o en la convivencia de dos relatos diferentes, si quieren, según como lo vea cada uno. Dice así, comenzamos con es como si fuesen dos libros que alguien los compiló y los pegó entre los dos. Dice así, y siendo Josué ya viejo, entrado en días, Adonai le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda. La tierra que queda es una tradición literaria del hebreo Haaretz Hanisheret. Haaretz Hanisheret literalmente es exactamente la tierra que queda, pero tiene un significado muy especial. Significa toda la tierra de Israel que quedó sin conquistar por los israelitas. Y después viene todo un detalle, que no lo vamos a leer ahora, viene un detalle muy minucioso de toda la tierra de que no lograron conquistar. Y cuando uno toma todos esos datos que están relatados aquí y los coloca en un mapa, lo que resulta es lo que vimos, ¿sí? Lo que resulta es el mapa que vemos aquí. Amigos, pongan atención. Si uno toma el capítulo 11 y capítulos consiguientes también y aplica en un mapa qué es lo que conquistaron los israelitas y qué es lo que no conquistaron, el mapa que resulta es un mapa totalmente diferente al mapa bombástico que nos describe la primera parte del libro de Josué. Y lo que está acá, lo que está descrito aquí, es muy claro geográficamente, ¿sí? Vemos que los israelitas logran conquistar la parte central montañosa de la tierra de Israel y no logran conquistar la llanura de la costa del Mediterráneo es una llanura, no logran conquistarla, ni tampoco logran conquistar los grandes valles. Sobre todo, hay un valle aquí, el valle de Jezreel, es el lugar donde en este momento se encuentra nuestro amigo Ariel. Él vive ahí, y en este momento él está ahí, puede dar fe. El valle de Jezreel, es uno de los valles más hermosos de la tierra de Israel. Les deseo que cuando visiten no se lo pierdan, es un valle hermoso y muy importante también para la historia bíblica, porque en la antigüedad, cuando los ejércitos invasores llegaban con sus carros de combate, con su caballería, les era casi prácticamente imposible transitar por las zonas montañosas. Transitaban por los valles y por las llanuras. Entonces, por ejemplo, el ejército asirio, el ejército babilonio o el ejército egipcio, cuando entraba desde el sur, venían por la zona de la costa y para entrar hacia adentro, para combatir con Jerusalén, con las diferentes ciudades, tenían que entrar por los diferentes valles. Y el principal valle era el valle de Jezreel, que llega hasta aquí y tiene su continuación aquí en otro pequeño valle. Lo vamos a ver después cuando hablemos más de la geografía. Entonces, el panorama que nos brinda, volviendo al texto bíblico, el panorama que nos brinda la segunda parte de Josué, junto de la mano con el libro de los jueces, es un panorama muy lógico. Es un panorama muy lógico porque los israelitas, que eran nómades, no eran un ejército profesional, sino que eran nómades con armas improvisadas. Es imposible que logren dominar a los ejércitos cananeos que tenían carros de combate. Y por eso lo que vemos aquí es algo muy lógico. Lo que acabo de decir ahora es una frase que la voy a volver a volver a decir varias veces,
con pruebas de todo tipo. Adelante. Volvamos, dejemos por un minuto, dejemos ahora de lado el texto bíblico para ver qué es lo que dicen los estudiosos. Los estudiosos de las universidades, cómo ellos interpretan estos diferentes narrativos de los cuales vamos a hablar. Como dije en la primera clase, muy a grosso modo, y es un poco injusto lo que voy a hacer, porque cada estudioso tiene su punto de vista, hay algunos que no son del todo maximalistas ni del todo minimalistas, pero ¿qué vamos a hacer cuando tenemos poco tiempo? Tenemos que pecar generalizando. Es un pecado, pero bueno, no tenemos más remedio por la falta de tiempo. Muy generalmente, muy a grosso modo, se puede dividir a los estudiosos como maximalistas o minimalistas. Los maximalistas son los que dicen que el texto bíblico refleja una realidad histórica, no de un 100%, pero refleja una realidad histórica. Realmente las tribus israelitas entraron aquí a la tierra de Israel y la conquistaron. Los minimalistas dicen que todo esto son fábulas, ¿sí? Ahora veamos muy resumidamente qué es lo que dicen las dos escuelas acerca de las historias de las cuales acabamos de hablar. Los minimalistas dicen así, ¿sí? Ficción total, vamos a leer juntos, ficción total. Minimalistas, sí, ficción total. Josué y su conquista fueron inventados en el siglo VII, antes de la era común, por los escribas del rey Josías. El rey Josías fue un rey del reino de Judá, que vivió en el siglo VII. ¿Sí? Acá estamos en el siglo XII, es decir, que vivió 400 o más años después. El trasfondo histórico, según los minimalistas, la mayoría de ellos, sobre todo, como les acabo de recomendar en la bibliografía, si abren los libros de Finkelstein y Silverman, por ejemplo, y otros más, ellos explican que todas las historias estas que están relatadas en el libro Josué y Jueces, el trasfondo histórico fue el siguiente: el reino del norte, el reino de Israel. Hago una pequeña pausa de 10 segundos. Como ustedes sabrán, en el siglo X, cuando muere Salomón en el año 928 antes de la era común, el reino se divide en el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. El reino del norte de Israel fue destruido por los asirios en el año 722 antes de la era común. Esto es algo que es indiscutido, todos lo aceptan. Y su territorio fue anexado al imperio asirio. 100 años después, el imperio asirio se desplomó. Por razones que no tenemos tiempo para verlas. 100 años después, el imperio asirio se desploma, dejando un vacío de poder en lo que otrora fuera el territorio del reino de Israel, en el cual todavía vivían israelitas de las tribus del norte. Josías, que reinaba en Judá, en el reino del sur, reconoce la oportunidad, una oportunidad única, e intenta anexar los territorios que eran del reino de Israel. ¿Sí? Es lógico, una pretensión lógica, una jugada excelente. Para fundamentar ideológicamente y teológicamente sus pretensiones políticas expansionistas, en la corte, los escribas de él, en su gobierno, idean y escriben la historia del líder legendario Josué para fundamentar lo siguiente. O sea, lo inventan a Josué. Fíjense, pongan cuidado que en hebreo Josué se dice Yoshua y Josías se dice Yoshiahu. Los nombres son parecidos, no es casualidad. Según ellos, según los minimalistas, no es casualidad. Inventaron a una figura legendaria, Josué, que conquistó toda la tierra por orden divina. Entonces, él ahora como legítimo descendiente, tiene el derecho de anexarse todas esas tierras. Esa es la posición de la mayoría de los minimalistas. Entonces, todos los territorios del ex reino de Israel fueron prometidos por Dios 600 años antes, y siendo él, es decir, Josías,
y la casa de David, los elegidos de Dios para gobernar la tierra, es a él a quien corresponde tomar posesión de los territorios desocupados ahora por el reino sirio. El reino sirio realmente se desmoronó en esa época y su sucesor, el imperio babilónico, todavía no logró subir. Es decir, lo que digo ahora es cierto, es conocido, aceptado por todos. Hubo una especie de vacío de potencias, de un vacío de imperios. El imperio del norte, que era el imperio asirio, se desmorona y desaparece de aquí, de la zona. Y los babilonios que lo reemplazaron todavía no subieron. Entonces, los reyes, los pequeños reinos de aquí, vieron una oportunidad única. Entonces se inventa retrospectivamente a Josué con su historia de conquistador fulminante, de tal manera que Josías se ha visto ahora como rey vindicador. Veamos esto ahora en los mapas, lo que acabo de leer. El imperio asirio, las ciudades capitales eran la ciudad de Asur o Ashur, ¿sí? Y de Nínive, se fue expandiendo hacia el oeste y, como dijimos, en el año 722, conquistan y destruyen al reino del norte, al reino de Israel, ¿sí? Y convierten su territorio, anexan el territorio, el reino de Israel deja de existir para siempre. Y en el ex territorio crean 3 provincias asirias, son parte del imperio asirio. Pero mucha gente descendiente de las tribus israelitas seguían viviendo ahí. Entonces, cuando estos asirios desaparecen, porque el imperio se les desmorona, el rey Josías, que reinaba aquí, ve su oportunidad intenta anexarse todos los territorios donde vivían gente de otras tribus israelitas que creían en el mismo Dios, etc. ¿Sí? Entonces crean su gente, su séquito, inventan a este personaje legendario de Josué. Hasta aquí en la escuela minimalista. Traté de representar, yo por supuesto no estoy de acuerdo con ellos, pero es lo que ellos piensan, es lo que muchos estudiosos piensan. Ahora veamos qué es lo que dicen los maximalistas. Los maximalistas, la escuela que está en las antípodas de los minimalistas, los maximalistas dicen así: la primera parte del libro de Josué evidentemente ha sido elaborada y contiene datos que son insostenibles. Por ejemplo, los cananeos no fueron aniquilados. Es totalmente cierto. Sí, porque la Biblia misma, en su continuación, como lo acabo de explicar, nos relata cómo muchos cananeos quedaron. La Biblia misma. Los valles no fueron conquistados. También la Biblia misma, en la segunda parte de Josué y en la continuación, hasta el libro de los Reyes, también relata esto. Y los israelitas nunca se asentaron más al norte de Dan. Nunca se establecieron hasta llegar al Éufrates, ¿sí? Esto es lo que dicen los minimalistas. Pero continuamos con los minimalistas, con los maximalistas, perdón. Con los maximalistas. Esa primera parte del libro, la parte de los primeros 12 capítulos de Josué, contiene historias reales que fueron transmitidas oralmente. Es decir, que no desperdiciemos toda esa primera parte. Esas historias fueron luego elaboradas, pero si dejamos a un lado la elaboración, si entramos ahí con un bisturí y lo separamos en parte, a las guerras que están relatadas ahí, hay muchas cosas que son rescatables como verdaderas. Continúo leyendo. Luego, después de siglos, esas historias fueron agrupadas y elaboradas, agregándoles expresiones exageradas. Por ejemplo, ejemplos de cosas que creemos, los que pensamos así, creemos que fueron comprobadas como reales. En la primera parte del libro de Josué, esa parte donde la parte de la conquista fantástica, está relatada la conquista de Hatzor. La ciudad de Hatzor no era otra ciudad cananea, era la ciudad cananea más importante de toda la tierra de Canaán.
Y está comprobado arqueológicamente de que realmente los israelitas la conquistaron. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado con la primera parte del libro de Josué. Es cierto que la visión general es inaceptable, pero no los relatos que están incluidos ahí, por lo menos parte de ellos. Excavaciones arqueológicas confirman que muchas ciudades cananeas realmente fueron destruidas a finales del siglo XIII o principios del siglo XII. O sea, es demasiada coincidencia. Seguimos con los maximalistas. Los maximalistas dicen así: la primera parte del libro de Josué evidentemente ha sido elaborada y contiene datos que son insostenibles, pero contiene relatos auténticos. La segunda parte, ¿sí? El segundo narrativo, la segunda parte del libro de Josué, junto con el libro de Jueces, brindan una imagen realista de la conquista de Canaán, cuyas características son las siguientes. La conquista no fue así rápido como en la primera parte de Josué, que Josué en su vida. No, la conquista llevó 250 años y se terminó recién en la época de los reyes. El rey Saúl todavía siguió luchando contra los filisteos y recién David conquistó la ciudad cananea de Jerusalén, etc. Los maximalistas dicen fue una lucha que llevó más de 250 años. Josué lideró a las tribus, pero logró conquistar solo parte de la zona montañosa. Ni siquiera toda la zona montañosa, solo parte. Jerusalén es una ciudad de montaña, por ejemplo, y no lograron conquistarla. Luego las tribus continuaron la lucha, sobre todo por separado o en coaliciones tribales oportunas. Tercer punto, parte de los cananeos se incorporaron a los israelitas, como está relatado en las mismas fuentes bíblicas, salvo la primera parte de Josué. La primera parte de Josué está ahí, tiene un narrativo que es diferente a todos los demás libros que lo continúan. En los demás libros nosotros vemos que David no mató a toda la población de Jerusalén. Él después le compra el monte de Moriah, se lo compra a un habitante cananeo. Vamos a ver, hay muchos relatos que dicen que parte de los cananeos, es imposible determinar en qué proporciones, parte fueron aniquilados, pero partes huyeron, pero partes se incorporaron. ¿Sí? Los minimalistas dicen, los minimalistas van más allá. Los minimalistas van más allá. Dicen que los israelitas jamás salieron de Egipto ni jamás entraron en la tierra de Canaán. Es decir, que toda la historia del deambulado en el desierto es todo una fábula. Los israelitas provienen en su mayoría de nómades cananeos que vivieron siempre en Canaán. Nunca entraron, estuvieron siempre aquí. Que por su condición de nómades no han dejado tras de sí restos arqueológicos. Estos nómades de proveniencia étnica variada se rebelaron contra los cananeos de las ciudades y conquistaron y destruyeron muchas de ellas. Con el correr del tiempo inventaron una epopeya retrospectivamente para fundamentar las pretensiones del reino de Judá. Es decir, que según los minimalistas, las dos partes de Josué son leyendas, son inventos. ¿Sí? Ahora hagamos una pausa, amigos. Ahora hagamos una pausa en la lectura y en el análisis de los textos bíblicos para recurrir a fuentes externas a la Biblia, para poder apoyarnos, para poder referirnos y ayudarnos en ello, para realmente juzgar si este testigo es un testigo fiel, el testigo bíblico, o si realmente estamos hablando acá solamente de fábulas, como dicen los minimalistas. Y para eso vamos a hablar unos pocos minutos, unos 5 minutos, acerca de las famosas cartas de Lamarna. Anoten el nombre de las tablillas de Lamarna, anótenlo, y después en su tiempo libre búsquenlo en internet. Hay una inmensidad de material, se trata de un material muy, muy famoso. Ahora, para ubicarnos en el tiempo, vamos a volver a la dinastía 18,
No confundirse, nosotros hablamos en la primera clase hablamos de dos dinastías, de la 18 y de la 19. Ahora vamos a volver a la dinastía 18. Como recordarán, nosotros hablamos en la primera clase hablamos de Amenhotep III, que en su época tenemos evidencia de los nómades, los Yasu, que adoran a Adonai deambulando en el desierto. ¿Sí? Eso es lo que vimos la clase anterior. En esta clase vamos a hablar de su hijo. Su hijo, Amenhotep IV, fue una persona muy especial. Él gobernó por un periodo muy corto, 17 o 18 años. Hay variación, puede ser que 20 años, algo así. Hay diferentes ideas. Y fue una persona muy peculiar. Él cambió su nombre. Su padre le dio el nombre de Amenhotep. Amenhotep, la parte teológica del nombre es del dios Amón, que es un dios del sol, el dios principal. Amón-Ra es el dios del sol, jefe del panteón egipcio, y se cambia el nombre, se llama Akhnatón, porque él comienza a adorar a otro dios del sol, el dios Atón, y es considerado, como ya lo dijimos anteriormente, el primer monoteísta comprobado de la historia, porque él adora solamente al dios Atón y abandona al dios Amón, que era el jefe, el principal dios del panteón. ¿Sí? Adelante. Y aquí tenemos a Egipto. Como lo sabrán, el Alto Egipto es la parte sur de Egipto y el Bajo Egipto es la parte norte de Egipto. No se equivoquen. Y esto es porque la orientación geográfica que tenemos, voy a aprovechar a hacer una pequeña pausa de lo que hablamos porque es algo muy importante en general. La visión geográfica que tenemos nosotros, que vemos el norte hacia arriba, o sea, el norte como lo principal, es una visión europea moderna, que nos fue inculcada a todos y todas las culturas lo aceptamos. Pero en las épocas antiguas, en los pueblos del antiguo Medio Oriente, no era así. No era así. Si ustedes le hubiesen pedido a un egipcio que les dibuje un mapa, en él el sur lo ponía arriba. Por eso el Alto Egipto está en el sur. Al parecer, esto se debe a que el río Nilo, que es la fuente de vida en la tierra de Egipto, si no fuese por el Nilo, Egipto sería un desierto. El río Nilo viene desde el sur. Entonces, la visión geográfica de ellos era orientada hacia el sur, de los egipcios. De los hebreos era orientada hacia el este. Si ustedes le hubiesen pedido a un israelita que les dibuje el mapa, entonces el este lo ponía arriba, el sur a la derecha y el norte a la izquierda. Esto es un dato importantísimo que por lo que veo, no siempre se lo toma en cuenta, porque hay muchos relatos geográficos en el texto bíblico que están hechos desde esta perspectiva geográfica. Por eso, para todo aquel que estudia la Biblia es muy importante saber esto. Ahora volvamos a nuestro tema. La capital tradicional de Egipto estaba en el sur, la ciudad de No Amón, y en No Amón estaba el gran templo del dios Amón, el principal dios, y alrededor de ese gran templo había todo un cuerpo sacerdotal que tenía mucho poder político y económico. Akhnatón decide desconectarse de ese poder y construye una ciudad capital nueva que la llama Akhtátón. Akhtátón al nombre del dios Atón. Y él mismo se cambia el nombre, se llama Akhnatón porque él adora solamente ahora a el dios Atón y lo abandona al dios Amón y él por eso es considerado el primer monoteísta comprobado de la historia. El nombre moderno de Akhtátón es el Amarna. Es un nombre árabe moderno, el nombre de una tribu beduina que deambula ahí por los alrededores, pero todo el mundo lo conoce hoy en día por el Amarna.
El de la Marna se encontró, él construye una nueva ciudad capital, que por estar en el desierto fue descubierta por los arqueólogos, y antes que lleguen los arqueólogos hubo muchos saqueos ahí, y lo que sucedió es lo siguiente, sucedió algo increíble, muy interesante. Como esta capital funcionó solamente por unos 15 años, él la construye y después que él muere, los reyes que lo suceden se vuelven a la antigua capital, se vuelven a Nuevo Amón y dejan abandonado a este lugar por los siglos de los siglos. Ahora pasa aquí algo muy interesante. Cuando los sucesores de Akhnatón abandonan esta nueva capital, deciden no llevarse consigo todos los documentos que estaban ahí en la oficina de la Cancillería de la primera potencia mundial. Y dejan ahí documentos que, según su criterio, no eran importantes o no eran necesarios. Tal es así que esos documentos quedaron ahí por miles de años hasta el siglo pasado. ¿Sí? Increíblemente, las hago corta porque no es nuestro tema hoy, los invito a leer esto en internet. Se han encontrado 382 documentos en ese archivo, que era el archivo de la Cancillería del Imperio Egipcio. La mayoría de esos documentos que están escritos, la mayoría de ellos está escrito en idioma acadio, que era la lengua franca, era el idioma internacional diplomático de aquella época. El acadio es el idioma de Mesopotamia. El asirio y el babilonio son dialectos del idioma acadio, es un idioma semita, ¿sí? Muy interesante. Ahora, se encontraron 382 documentos, la mayoría de los cuales son correspondencia intercambiada con los reyes cananeos que de esa época estaban en Canaán. Entonces, esto tiene una importancia tremenda para nosotros, porque los reyes cananeos que gobernaban en Canaán unos 100 años, décadas tal vez, a lo máximo 100 años antes de que lleguen los israelitas, digamos unos 100 años antes de que lleguen los israelitas, tenemos las cartas escritas por ellos mismos. Es increíble. Hay 7, 8 cartas que las escribió el rey cananeo de Jerusalén, con el nombre de Jerusalén mismo. Estos documentos fueron examinados, no sé si sabrán que la arcilla, hay una ciencia que se llama la petrografía. Se puede examinar la arcilla de cada una de estas tabletas y saber exactamente dónde viene. Y resulta que lo que establecieron los estudiosos que descifraron en las tablillas tenían razón. Las tablillas que se fueron enviadas de Jerusalén están hechas realmente con arcilla de Jerusalén. Y las tablillas que fueron que llegaron desde Chipre, hay algunas fueron con arcilla de Chipre, es increíble. Es decir, que estos documentos nos dan una imagen real. O sea, no es un texto que fue elaborado, etcétera, sino que nos dan una imagen real de cómo eran las ciudades cananeas unos 100 años antes de que lleguen los israelitas. Los israelitas no están nombrados aquí. Esto nos ayuda a anclar, ¿se acuerdan de las anclas cronológicas que hablamos? En el siglo XIV, los israelitas todavía no están los cananeos, las ciudades cananeas. Después, en el siglo XIII, tenemos la primera evidencia egipcia, en lo que vamos a ver en la quinta clase, de que los israelitas ya están. Es decir, que esto nos deja un margen de 100 años para la entrada de los israelitas. Fíjense la importancia que tienen estos documentos, que son documentos externos a la Biblia. Ahora, hablemos un poco de Akhnatón. Akhnatón fue una persona muy diferente a todos los demás faraones. Los faraones, como ustedes sabrán, siempre son esbeltos y musculosos, tienen un cuerpo y un rostro perfecto. En cambio, Akhnatón, que está aquí a la izquierda, tiene un vientre caído, está un poco excedido de peso y hasta un aspecto un poco
un poco femenino, diría yo. Aquí está con su cónyuge y dos de sus hijas, y el símbolo que ven aquí es el símbolo de Atón, es un sol que los rayos terminan en manos. Como verán, al final de los rayos hay manos, y lo vemos adorando al dios Atón, ¿sí? Así se ve. Es el estilo, incluso el estilo, eh, el estilo de escultura, el estilo artístico, la época es diferente a todo lo demás. Está muy interesante, que no vamos a adentrar ahora. Ahora, lo que yo sí quiero, lo más importante es de que estas tablillas que se encontraron aquí son testimonios auténticos de unos 100 años y nos dan la pauta. Y fijémonos ahora en un mapa. En estos mapas que vemos aquí, un mapa general y uno que nos acerca más al norte, todos los lugares con estrellitas que ven aquí, un círculo con una estrellita, sin adentrarnos en los nombres, no tienen importancia en este momento. Todos estos son lugares que están nombrados en las tabletas, en las tablillas de arcilla de la Magna, que nos da la pauta del dominio egipcio que llegaba hasta el Éufrates realmente. Llegaba realmente hasta el Éufrates. Y quiero recalcar los puntos más importantes de estos documentos de la Magna. Primero, nos dan la pauta de la situación geopolítica en la tierra de Canaán. Eran realmente ciudades-estado, exactamente como lo está reflejado en los libros de Josué y Jueces. No había un estado único, sino diferentes reinos. La población no era étnicamente, no era una sola, sino que era muy, muy diversa, exactamente como lo dice la Biblia. Los 7 pueblos de Canaán, la Biblia nos habla de los 7 pueblos de Canaán, y después especifica que hay como 12 pueblos de Canaán, 12, muchísimos más pueblos de Canaán. Va en acorde con lo que nos dice las tabletas de la Marna. El segundo punto es de que las tabletas de la Marna nos dan la pauta de que esas ciudades cananeas están militarmente desgastadas y totalmente debilitadas. Son ciudades muy fuertes porque las fortalezas fueron construidas por reyes cananeos que vivieron 200, 300 años atrás. ¿Sí? 200 años atrás. Pero los reyes cananeos del siglo XIV están súper debilitados por 2 causas. Una, por la dominación egipcia que los vivía explotando. Y segunda, por las continuas guerras entre ellos. Un punto muy interesante, muy importante para nuestro tema, es de que varios reyes cananeos se quejan ante el rey de Egipto de que están tan debilitados, de que temen de que tribus nómades conquisten sus ciudades. Pongan mucha atención. Es decir, que el hecho de que tribus nómades conquisten una ciudad, lo ven como algo real, como algo posible. Los mismos reyes, las mismas cartas que dieron los reyes. Esto va de la mano con la visión bíblica. Es decir, que en general, si ustedes unen estos 3 puntos, en general, esto pone en un grave problema a los minimalistas. Porque si aceptamos la posición minimalista, es muy difícil, yo diría que casi imposible, creer de que 600 años después, ahí en la corte del rey Josías, inventen una situación que hubo hace 600 años y la inventen exactamente como era. Y que eso no existía en la época de Josías. La época de Josías Josías vivió en una época, después de siglos, de que toda la zona estaba dividida ya en reinos, en países organizados. Las ciudades-estado dejaron de existir siglos antes. Entonces, ¿cómo puede ser creíble que esta gente haya inventado algo de una manera tan ingeniosa que por casualidad salió todo igual? La visión geopolítica
del testimonio bíblico coincide exactamente con la visión que surge de El Amarna. Como acabo de decir, no, los israelitas no están nombrados en El Amarna. Los nómades de los cuales ellos temen y se quejan son otro tipo de nómades. Son otro tipo de nómades. Ellos están enemistados entre ellos y están tan debilitados que le piden al faraón que les mande refuerzos. Les piden que manden refuerzos que parecen ridículos. Que le manden 4 carros de combate, que le manden 20 soldados porque están desesperados. O sea que están totalmente debilitados. Por eso que tienen miedo, tienen temor de que nómades, de que nómades conquisten sus ciudades. Y totalmente enemistados y divididos entre ellos. Ellos cuentan casos de reyes cananeos que fueron asesinados, revueltas internas, muchas pujas internas dentro de las ciudades-estado cananeas. Esa es la imagen que tenía Canaán, que la sabemos gracias a las tabletas de la Marna, en el siglo XIV. ¿Sí? En el siglo XIV, y los israelitas, como acabamos de decir, en el siglo XIII penetran aquí. Ahora, ese es un punto fuera del texto bíblico que quería mostrar. Ahora quiero que hablemos de otro punto, fuera de la Biblia o combinado con la Biblia, del cual yo he tomado parte, he aportado una pequeña, con mis investigaciones, una pequeña contribución, y acerca del cual le di a Ariel, y tengo entendido que Ariel ya lo ha colocado en el sitio, la investigación que publiqué al respecto, junto con un colega que se ocupa de astronomía. Junto con un colega que se ocupa de astronomía, él se ocupó de la parte astronómica y yo me ocupé de la parte bíblica, filológica e idiomática de esta investigación. Resulta que, y vamos a hacerlo muy, muy corto, resulta que el que quiere leerlo con lujo de detalles puede leerlo. La investigación esta fue publicada en dos publicaciones muy prestigiosas, una en idioma hebreo y una en idioma inglés. En idioma inglés, en el periódico Vetus Testamentum, es uno de los más considerados del estudio científico de la Biblia hoy en día, y pasó el juzgado que ellos tienen, es decir, que es aceptado hoy en día por otros estudiosos. El asunto, amigos, es así. En la primera parte del libro de Josué, como acabo de decir hace unos minutos, es cierto que el narrativo general es inaceptable, pero esta primera parte contiene relatos que, según la opinión de muchos, entre ellos yo, son reales. Y resulta de que un relato que está incluido en el capítulo 10 del libro de Josué, es decir, en la primera parte, según nuestra opinión, relata un hecho astronómico que sucedió en aquella época. Fijémonos, volvamos al mapa, el mapa que nos muestra cuál fue la parte que los israelitas conquistaron de acuerdo a la segunda parte del libro de Josué. Y lo que está encirculado con el círculo rojo es la zona de la ciudad cananea de Gibeón. Adelante. En el libro, en el capítulo número 10 de Josué, dice así: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo. Los amorreos son uno de los pueblos cananeos, delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, en Gabaón detente, usando la palabra hebrea dom, y tú, luna, en el valle de Ayalón. ¿Sí? Y el sol se detuvo
usando la misma raíz, vaidom, y la luna se paró, usando el verbo hebreo amad, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. Algo fantástico. El sol y la luna, si lo leemos esto literalmente, el sol se detuvo. Todos sabemos que esto es inaceptable. Es inaceptable que las reglas de la naturaleza se vean rotas de esta manera. El sol es imposible que se detenga y la luna tampoco. Puede ser que la gente quede impresionada, sí, pero es algo que por supuesto es irreal. Esto es algo que todos los hechos que son milagrosos son tomados, son apuntados siempre por los minimalistas para decir que todo este material, señores, son todas fábulas. Sigamos adelante. Vamos aquí más en detalle. Aquí vemos a la ciudad de Gabaón. El valle del Ayalón es uno de los valles de los cuales hablamos antes, que nace aquí cerca de la ciudad de Gabaón. Es decir, que el valle de Ayalón, de la ciudad de Gabaón, son dos lugares que están uno al lado del otro. Adelante. ¿Sí? Y esto vamos a saltarnos. Hubo estudiosos que ya en el pasado dijeron de que lo que está relatado aquí es nada más ni nada menos que un eclipse. Un famoso comentarista judío de Sefarad, de España, dijo muy a las claras que esto es un eclipse. Ahora fijémonos, ¿sí? Esto ya lo acabamos de leer. Voy a tratar de explicar en 5 o 6 minutos lo que nos llevaría muchas horas, porque también tiene mucho que ver con la estilística del idioma hebreo bíblico, pero vamos a ver a dónde llegamos. El asunto es así, señores. El hebreo bíblico tiene un estilo muy especial para la poesía. El hebreo de los textos de prosa, de los relatos históricos, etc. El hebreo es una cosa, y el hebreo empleado para escribir poesías tiene un estilo muy diferente a la prosa, con juegos hermosos, fantásticos, muchos juegos de palabras, y una de las cosas que lo caracteriza es el paralelismo. Ahora, acuérdense de la palabra paralelismo, porque era muy usado no solo por los hebreos, sino también por las civilizaciones vecinas, incluso por los egipcios. Es algo que vamos a hablar en la clase número 5. Pero ahora vamos a adentrarnos en el idioma hebreo bíblico. La poesía hebrea, fíjense, es muy difícil, yo diría que es imposible verlo en las traducciones a otro idioma, pero de todas maneras, cuando ustedes leen una poesía hebrea o leen, por ejemplo, salmos, los salmos están todos escritos en el hebreo de la poesía, el hebreo poético, ustedes verán que los versos, por ejemplo, por lo general, están compuestos de dos partes. Por eso lo llamamos paralelismo, cuando una parte dice una cosa y la otra o lo justifica o lo contradice o le da otra explicación. Con muchos juegos, con un estilismo muy, muy especial y muy hermoso. Y si lo aplicamos, si a esto lo aplicamos aquí, si lo aplicamos esto aquí, primero vamos a hacerlo aquí como en hebreo, o sea, vamos a leer primero la parte de la derecha y después la parte de la izquierda. Dice, sol en Gabaón detente, y tú, luna, en el valle de Ayalón, también detente. O sea, es implícito. Usan el verbo de la primera parte también para la segunda. Y en la segunda frase nos explican, o sea, en la primera frase, la que acabamos de leer, Dios le da la orden al sol y a la luna. Y en la segunda parte nos explican qué es lo que pasó, cómo la orden esa fue cumplida. El sol se detuvo y la luna también se detuvo. Hay muchas cosas especiales aquí que tendríamos que adentrarnos demasiado en la estilística del hebreo para explicarlas, pero lo principal lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Lo principal lo vamos a ver aquí. El relato también está relatado en el libro de Habacuc. El libro de Habacuc,
en el tercer capítulo dice, y el sol y la luna se separaron en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgante lanza. Por supuesto se está refiriendo exactamente a el mismo suceso. Y el tercer capítulo de Habacuc, que está escrito en forma de poesía. Y esto también, esto nos agrega muchos detalles. Si interpretamos poéticamente lo que dice aquí, lo que nos dice, ¿sí? El sol cesó el brillo de su luz, la luna se paró, se detuvo en su espacio celeste. Lo que nos dice aquí, según esta estilística de la que estamos hablando, lo que nos dice aquí es de que la luna se paró delante del sol. Cuando la luna se para delante del sol, eso es un eclipse. Explicado de una manera impresionantemente hermosa. Hubo estudiosos que también dijeron que al parecer hay aquí un eclipse sin que lo explicaran detalladamente. A partir de estos datos, yo realicé un estudio muy profundo, un estudio comparado entre el hebreo bíblico con textos acadios mesopotámicos. ¿Por qué? Porque los antiguos babilonios y los asirios también eran grandes astrónomos y nos han legado miles de documentos, como ellos escribían en arcilla, quedaron miles de documentos astronómicos. Y los documentos, siendo el acadio un idioma semita, emparentado con el hebreo, tiene muchas cosas en común. De este estudio lo hacemos, vamos a hacerlo corto y rápido. Resulta que los verbos usados por el idioma hebreo son dos verbos que tienen doble sentido, y es algo que los poetas hebreos les encantaba usar. La poesía hebrea bíblica está llena de palabras con dobles sentidos, usado de tal manera que que significan dos cosas, para un lado significan una y para el otro lado significan otra. Es exactamente lo que hicieron aquí. El verbo dom, ¿se acuerdan que fue el verbo usado para decir al sol detente? El verbo dom realmente significa detenerse, pero también significa oscurecerse, de acuerdo a la terminología astronómica de los idiomas semitas. Cuando el sol se oscurece por orden divina, por supuesto estamos hablando de un eclipse. ¿Sí? Tenemos muchos ejemplos, pero vamos a hacerlo corta. El segundo verbo usado, el verbo usado para la luna, el verbo amad, tiene doble significado. El significado hasta hoy en día significa detenerse, hasta en el hebreo de hoy en día. Pero cuando es usado en textos astronómicos, se lo usa para decir cuando un astro entra en el itinerario de otro astro y lo oculta. Es exactamente lo que hace la luna en el eclipse solar. Es decir, que tenemos un texto perfecto que nos describe un eclipse. Ahora van a ver por qué es tan importante y cómo esto está relacionado con nuestro tema. ¿Sí? Describe las dos cosas. El sol se oscureció. ¿Y por qué se oscureció? La segunda parte del paralelismo nos dice por qué. Porque la luna se estacionó y se puso enfrente del sol. Es algo perfecto un eclipse. Ahora resulta, como ustedes sabrán, hay tres tipos de eclipse del sol. Está el eclipse total, en el cual la luna tapa por completo al disco del sol. Hay un eclipse, hay el eclipse parcial cuando lo cubre solamente parcialmente. Y existe lo que se llama el eclipse anular. El eclipse anular es un eclipse total también, pero como las distancias son diferentes, la luna no alcanza a cubrir todo el disco del sol y deja un anillo, por eso se llama anular, ¿sí? Deja un anillo, lo que vemos acá en la letra B,
deja verse un anillo. Aquí debemos agregar un dato muy importante. Si ustedes le preguntan, no a un estudioso de hoy en día del siglo XXI, hoy en día todos sabemos cuándo va a haber un eclipse hasta dentro de 500 años, ¿sí? Pero si en la antigüedad ustedes le preguntan a un agricultor, una persona que trabaja en el campo, ustedes le preguntan a una persona de cualquier civilización antigua, ustedes le preguntan, después de ver un eclipse total, ustedes le preguntan, ¿qué has visto tú? Él les contestará, vi que el sol se oscureció, desapareció. Y le volvemos a preguntar, le decimos, ¿pero por qué? ¿Quién lo tapó? Dice, no sé, no lo puede ver. Es imposible ver al sol en el eclipse total. Tenemos testimonios antropológicos de todo el mundo, de gente que le preguntaron qué es lo que acabaron de ver ustedes, y dicen, no sé, vimos que el sol desapareció, no sabíamos por qué, y después de repente apareció. Cuando aparece de repente, encandila de tal manera que es imposible ver. Eso es en el eclipse total. En el eclipse anular, no. En el eclipse anular, uno ve el anillo de luz del sol y en el medio ve a la luna. Se alcanza a ver el mapa de la luna. Tenemos una cantidad de testimonios antropológicos de diferentes lugares del mundo, de gente común, que le han preguntado, que vio un eclipse lunar y le preguntado, ¿qué vieron? Y la respuesta es, vimos en pleno día que la luna tapó al sol. ¿Por qué? No sé, es increíble. Los dioses quisieron, no sé qué. La luna tapó el sol. Ahora tomemos lo que acabo de decir y apliquémoslos a la poesía bíblica. Lo que la poesía bíblica nos está relatando, sí o sí, un eclipse anular. Un eclipse anular. Porque el poeta que compuso esa poesía, que luego fue incluida, la poesía fue incluida, al parecer fue traspasada de generación en generación oralmente, y al final fue incluida justamente en la primera parte del libro de Josué. La poesía esa describe el hecho increíble que vieron los israelitas de un eclipse anular. Ahora, si empezamos a revisar en el tiempo, esto fue tarea de mi colega astrónomo, a propósito, la Biblia tiene descripciones también de eclipses totales y de eclipses parciales. Tiene todo, tenemos de todo, pero nosotros no tenemos tiempo para eso. Resulta, mi colega, el astrónomo, le dedicó mucho tiempo y trabajó con las tablas de la NASA. La NASA, y esto lo tiene gratuitamente, uno puede entrar en el sitio de internet de la NASA, y ellos también responden a preguntas. Las tablas de la NASA describen eclipses con una exactitud de segundos. Eclipses que sucedieron en el pasado hace miles de años atrás, con una precisión impresionante. Y resulta que resulta de que el único eclipse anular que se vio desde la zona de Gibeón y desde el valle de Ayalón en la época esta que estamos tratando, sucedió el 30 de octubre del 1207 antes de nuestra era, es decir, al principio del siglo III. Es decir, que el relato bíblico a pesar de estar incluido en la primera parte del libro de Josué, refleja ciertamente y verazmente un acontecimiento astronómico que sucedió en el fin del 1207 antes de nuestra era. Dijémonos, esto está sacado del sitio de la NASA, ¿sí? Es exactamente cuando lo acabamos de decir, lo que se vio, lo que se vio, lo que se vio fue algo así. Y resulta, amigos, acuérdense lo que voy a decir ahora para la clase número 5. En el 1207, cuando esto sucedió, ¿quién gobernaba en Egipto? En Egipto gobernaba Merneptah.
el mismo rey egipcio que da testimonio de que las tribus israelitas están en la tierra de Israel y que él las combatió. No puede ser casualidad. No puede ser casualidad. En el mismo, este señor gobernó durante 10 o 11 años y él da fe de que las tribus israelitas estaban, y estos dos acontecimientos nos atan, nos anclan cronológicamente en un periodo de tiempo bastante exacto. ¿Sí? Adelante. Hace 2 años, el día 30 de octubre, yo con colegas míos visitamos la ciudad de donde estaba la ciudad de Gabaón. Nos estuvimos aquí en un lugar que es más alto, y ustedes ven la loma esta que está aquí detrás mío, es la ciudad de Gabaón, y esperamos ahí justamente a la hora que esto sucedió, en el 1207, porque los astros, el sol se ubica en el mismo lugar, para ver exactamente cómo se vio todo esto. Fue una experiencia emocionante, ¿sí? Lo que vemos aquí en este hotel, como lo llamamos, estaba la ciudad de Gabaón, y a la hora en que en el 1207, ese mismo día del año, el 30 de octubre, sucedió, el lugar se veía así. ¿Sí? Con esto finalizamos esta clase. Espero que hayan disfrutado.